Se llama Sofía de Alba. Llega un informe de algo nunca visto. Tormenta perfecta. Amigos, ese es el título de la serie de mensajes, conferencias que hoy vamos a continuar compartiendo con todos ustedes. Pero antes de entrar a fondo con relación al tema que hoy quiero compartir en esta serie, quiero primero saludarles. A ustedes que nos están viendo a través de este canal, desde aquí reciban cordiales saludos. Gracias por sintonizarnos, por vernos cada semana. También a nuestra gente de la iglesia Las Buenas Nuevas Centro Duaca, que a esta hora se están conectando también a este tiempo. Por supuesto, a todos los que nos ven a través de nuestro canal en YouTube. Para todos les damos la bienvenida a este tiempo. Esto es LBN, Las Buenas Nuevas Centro Duaca TV. Así que bienvenidos todos a este tiempo. Tormenta perfecta. Es el título de esta serie de mensajes, conferencias que he preparado para ustedes en estas semanas. Y quizás algunos se preguntarán, Elvis, ¿de dónde sacaste ese título de Tormenta Perfecta que suena como a un título de película? Pues justamente lo saqué de una película. Tormenta Perfecta es el título de una película producida por allá en el año 2000, una película de Hollywood. Fue dirigida por Wolfgang Petersen y protagonizada por George Clooney y otros actores. Así que de allí fue donde tomé el título, pensando en esta serie, pensando en esto de las tormentas de la vida que tenemos que enfrentar muchas veces. Pues viendo esta película, de allí fue donde se me ocurrió colocarle este título de Tormenta Perfecta a esta serie. Y es que ahora mismo, sin duda alguna, el mundo entero y nuestra nación, por lo de la pandemia, del virus, y en nuestro caso particular como nación Venezuela, por la crisis que ya traíamos antes del virus, ahora mismo estamos pasando por una de las tormentas más difíciles, más feroces y más terribles que hayamos vivido en los últimos 100 años con esto de lo del virus. Pero también nuestra crisis ha sido dura en los últimos 6 años. Así que ahora mismo estamos pasando por una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta es cuando se combinan dos tormentas, una de frío, una de calor, y estas se unen y producen lo que se llama una tormenta perfecta. Cuando hablamos de tormentas, o cuando hablo de tormenta perfecta, estoy hablando de situaciones difíciles, estoy hablando de adversidad, estoy hablando de tiempos duros, difíciles, estoy hablando de situaciones extremas, estoy hablando de crisis. Así que tú lo has oído antes, cuando escuchamos muchas veces la frase, ahora estamos enfrentando la tormenta o ahora estamos en medio de la tormenta, porque esto habla de que los problemas, los sufrimientos, los dolores, las situaciones difíciles, a eso se le suele llamar tormentas de la vida. Y como yo sé que eso es una realidad hoy presente en nuestro mundo, que estamos viviendo distintas tormentas, repito, por lo del virus, por lo de nuestra situación país, incluso algunos están ahora mismo enfrentando crisis personales, tormentas en su vida personal, algunos por una crisis matrimonial, otros por la crisis económica, otros por problemas en la salud,
propia o en la salud de un ser querido, otros por alguna caída en su vida moral y espiritual, y esto les ha traído consecuencias terribles. Otros por problemas con los hijos o por alguna injusticia, alguna calamidad que les ha sobrevenido. Muchos hoy están enfrentando una tormenta personal, están pasando por una crisis en su vida personal o familiar o matrimonial o económica, y como sé que esto es una realidad, que muchos hoy están viviendo esto de las tormentas de la vida, es por ello que ahora yo quiero compartir con ustedes el tercer mensaje de conferencia de esta serie que he titulado Tormenta Perfecta. Tormenta Perfecta. Vamos entonces al tercer mensaje de conferencia de esta serie, Tormenta Perfecta. Y vamos a seguir hablando entonces acerca de cómo hacerle frente a la crisis, a esta crisis feroz, a esta tormenta de crisis que estamos viviendo. Vamos a continuar hablando hoy y en toda esta serie acerca de cómo enfrentar esos tiempos duros de la vida, cuando sientes que tu fe y tu esperanza se están perdiendo, cuando nada parece tener sentido, cuando cada día las opciones son menos, cuando no ves la luz al final del túnel y cuando no vemos ninguna salida por ningún lado. Así nos sentimos muchas veces. Pues vamos a hablar en esta serie y vamos a hablar en el día de hoy otras claves que te van a ayudar, que me van a ayudar, nos van a ayudar entonces a hacerle frente a estos tiempos difíciles, a esta tormenta perfecta que estamos viviendo en el mundo entero y como nación. Y sin más preámbulo, yo quiero que vayamos nuevamente a esta historia de navegantes y de naufragio, donde estamos basando toda esta serie de mensajes conferencia. He estado basando esta serie en una historia real que se encuentra allí en el libro de los Hechos, capítulo 27. El libro de los Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Así que si tienes una Biblia allí, en físico o en digital, y me acompañas al libro de los Hechos, te vas a conseguir en el Nuevo Testamento primero los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego entonces viene el libro de los Hechos, y allí en el capítulo 27 está esta historia de navegantes y naufragio. Así que esta historia, este naufragio, se dice que ocurrió en octubre, año 59 después de Cristo. Recuerden que el gran apóstol Pablo, este hombre quien al principio perseguía a los cristianos y a la iglesia, luego se convirtió en un seguidor. De perseguidor pasó a ser un seguidor, se convirtió a Cristo, el cristianismo, y llegó a escribir la mitad del Nuevo Testamento. Por predicar el evangelio, por predicar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, Pablo fue apresado. Y en esta oportunidad Pablo iba en calidad de reo, de preso, en un barco con destino a Italia, a Roma. Así que esta historia habla entonces de Pablo y los tripulantes o los navegantes de aquella embarcación, y hicieron una escala en un puerto llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Mientras estaban allí, Pablo les advierte a los encargados de la embarcación, al centurión romano, este oficial que iba a cargo del barco, les advierte que no zarpen, que no salgan al mar Mediterráneo, que no continúen el viaje, porque se avecinaba una gran tormenta, les dice Pablo, y esto iba a traer mucho daño a la embarcación, a la carga y por supuesto a la vida de ellos mismos. Sin embargo, el centurión romano ignoró el consejo de Pablo, se dejó llevar por el consejo o la opinión de los supuestos expertos que le acompañaban en ese momento, el timonel, que era el capitán del barco, y el dueño del barco también estaba allí, y la misma tripulación dijeron: vayamos, zarpemos, sigamos. Así que ellos entonces hicieron todo lo contrario a lo que Dios les había dicho a través de Pablo, se fueron mar adentro y ocurrió lo que Pablo les había advertido. Se desató una terrible tormenta.
Allí estaban entonces 276 personas en pleno mar Mediterráneo, en una noche oscura, desesperados, enfrentando una gran tormenta, enfrentando una terrible tempestad. Por ignorar entonces el consejo sabio, entraron a una tormenta. Y estos navegantes en medio de esta tormenta, esto realmente era una crisis. Esta tormenta representaba para ellos en ese momento una crisis, su vida estaba en peligro, podían ahogarse. Entonces, viendo lo que hicieron estos navegantes en medio de la tormenta de crisis que estaban viviendo, de allí estamos extrayendo estos principios, amigos. De allí estamos viendo algunas claves que nos pueden ayudar a nosotros hoy a enfrentar las tormentas de la vida. Así que, ¿cuáles fueron algunos errores que cometieron estos navegantes? Vamos a verlo y vamos a recordar las 4 primeras claves que ya hemos hablado, que ya les hemos compartido en las 2 semanas anteriores. Así que esta gente primero se dejaron llevar a la deriva. Y este es un error muy común que también cometen muchas personas hoy en medio de la tormenta. Se dejan llevar a la deriva. En medio de la crisis se dejan llevar a la deriva. Y dejarse llevar a la deriva significa no hacer nada en medio de la crisis. Significa colocarte en modo de inacción o de parálisis y no buscar la ayuda de Dios ni de nadie en medio de los tiempos difíciles. Eso significa dejarse llevar a la deriva. Y fue un error que cometieron estos navegantes. Así que en medio de la crisis decimos, clave número 1, no te dejes llevar a la deriva. En medio de la crisis es cuando más debemos estar conectados y buscar la ayuda de Dios y de otros. Lo segundo error que cometieron estos navegantes es que comenzaron a descartar todo. Y hoy por hoy muchas personas en medio de sus crisis cometen este error también, amigos. Comienzan a descartar lo que realmente es importante en sus vidas, a descartar aquello que puede ayudarles en medio de la crisis, de la tormenta. Así que comienzan a descartar relaciones vitales que pueden ayudarles, comienzan a descartar el sabio consejo que pueda dárseles en medio de la crisis, comienzan a descartar sus sueños, sus esperanzas, su fe, sus anhelos más profundos, comienzan a descartar metas, comienzan a descartar la lectura de la Biblia, la oración, y a Dios mismo comienzan a descartarlo de su vida. Algunos incluso cometen el error de llegar a descartarse a sí mismo, y descartarse a sí mismo es cuando ya llegas al punto de no querer seguir viviendo, de pensar en atentar contra tu propia vida. Y muchos hoy están pensando eso, están cometiendo este error de descartar lo que no deberían descartar en medio de la crisis. Así que esta es la clave número 2, no descarte lo que es realmente importante y lo que puede ayudarte en medio de esta tormenta. La clave número 3, y este es otro error que cometieron los navegantes, dice que ellos se abandonaron a sí mismos, se abandonaron a la tormenta, se abandonaron a la situación. En otras palabras, ya al final estaban rendidos, estaban ya, se dieron por vencidos y casi que se echaron a morir allí en un punto de la tormenta. Y allí entonces viene la tercera clave, y es esta: no descuide su aspecto personal y físico. En medio de la crisis, en medio de la tormenta, no descuides tu salud. No descuides tu salud física, emocional, tu salud integral. En medio de las luchas, de la crisis, del desánimo, muchos cometen este error. Se echan a morir. Se abandonan en medio de la tormenta. Por eso hemos oído esta frase que dice, no, bueno, mira, fulano de tal se echó a morir, se echó al abandono. Mira cómo está ahora allí deprimido, no sale, no habla con nadie, no quiere recibir a nadie, no quiere ver a nadie. Se echó a morir, se echó al abandono. Así que, cuidado, porque este es otro error que cometen muchas personas en medio de la crisis. Se echan a morir, se echan al abandono, y esto no contribuye en medio de la tormenta, esto empeorará mucho más tu situación.
Y la clave número 4 que hablaba la semana pasada también es: crea que Dios es más grande que su tormenta. En medio de la crisis, esta gente, estos navegantes, se enfocaron solo en el problema. Comenzaron a ver solo lo terrible de la tormenta y de la situación. Se quedaron enfocados en lo duro de la situación, y esto les impidió ver hacia adelante, ver más allá de lo que podían hacer en el momento para luchar y salvarse de esa situación. Y este es un error muy común que hoy cometen también muchas personas. En medio de la crisis están viendo es el problema, están enfocados en lo terrible de la situación, que no hay gasolina, que no hay esto, que no hay aquello, que no hay lo otro, ¿qué hacemos ahora? Entonces ven las noticias, las redes sociales, los muertos de la pandemia, la situación que empeora cada día. Y cuando tú te enfocas en esto, cuando tú comienzas a mirar esto, y allí te vas a paralizar, te vas a deprimir si lo que traes a tu mente y a tu corazón es todo lo malo que estamos viviendo. No negamos la realidad, pero debemos ver más allá de esta realidad. Por encima de esta realidad hay un Dios maravilloso que te ama, que se preocupa por ti, que no te ha abandonado, que está contigo en medio de esta tormenta. Así que ya no le digas más a Dios cuán grande es tu problema. Comienza hoy a declararle a tu problema cuán grande es el Dios que tienes, cuán grande es el Dios en el que has creído, cuán grande es el Dios que está contigo. Así que cree que Dios es más grande que tu tormenta y que todos tus problemas juntos, y esta será otra clave que te ayudará a enfrentar y a seguir adelante en medio de la tormenta. Y voy a la clave número 5 para los que toman nota. Clave número 5 para hacerle frente a la crisis, a la tormenta, y es la siguiente: no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Los navegantes en esta historia cometieron este error también, perdieron la esperanza. Dice Hechos capítulo 27 versículo 20, allí podemos ver esta clave. Dice: como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Quiero que note allí la frase que le coloqué en amarillo. Dice: perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Entonces, ¿qué perdieron estos navegantes en medio de la crisis que estaban viviendo por esta tormenta? ¿Qué perdieron? Perdieron toda esperanza. Perdieron toda esperanza. Amigos, sé que así se sienten muchos de ustedes hoy que me están viendo. Están perdiendo la fe, están perdiendo las esperanzas y por ende sus fuerzas para seguir, para continuar. Como estos navegantes en medio de la tormenta, de la crisis que estaban viviendo, hoy muchos están perdiendo sus esperanzas. Esta situación tan terrible, lo de la pandemia, lo de la crisis país, y cómo lo de la pandemia vino a empeorar más también nuestra situación. Entonces esto ha hecho que algunos de ustedes, que muchos de ustedes estén perdiendo hoy toda esperanza. Están perdiendo las esperanzas de un futuro mejor. Están perdiendo las esperanzas de un mañana mejor para su familia, para su matrimonio, para sus hijos. Están perdiendo las esperanzas de sacar adelante ese negocio, ese emprendimiento. Y esto me hace recordar la historia de un hombre que tenía una empresa la cual logró edificar, levantar con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio por muchos años. Pero luego a su país vino una terrible crisis económica y esta situación comenzó a afectar su negocio, su empresa, al punto tal de que ya no estaban produciendo todo lo que producía antes, no estaban vendiendo todo lo que vendía antes, su rentabilidad había mermado a niveles muy bajos y ya no podía pagar la nómina de los trabajadores. Así que este hombre entonces comenzó a perder las esperanzas al ver que su negocio se fue a pique. No le quedó de otra que declarar la quiebra. Se declaró en quiebra y cerró el negocio. Ese día cuando hizo eso, él va camino a su casa muy triste
muy desesperanzado por ver cómo su negocio, que tanto le costó levantar, ahora entonces había tenido que cerrar. Cuando llegó a su casa, ni siquiera abrió la puerta de su propia casa con la llave, sino que tocó la puerta. Venía tan abrumado que tocó la puerta de la casa, ni siquiera la quiso abrir. Allí le abre una persona, estaba su mamá visitándoles ese día, y cuando la mamá le abre la puerta, le dice: hijo, ¿por qué no entraste? ¿Por qué no usaste tus llaves? La mamá notó inmediatamente que venía muy triste, que venía cabizbajo, y le dice: ¿qué pasa, hijo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes así? Y él le dice a su mamá: madre, todo está perdido, todo está perdido. Luego entonces termina de entrar a la casa y allí estaba la esposa y su pequeña hija, y la esposa le dice: mi amor, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y en ese momento él le dice a su esposa también: mi amor, todo está perdido. Hemos cerrado hoy la empresa, ya no podía continuar, nos declaramos en quiebra. Así que todo está perdido. En ese momento su hija estaba allí escuchando todo, ya tenía uso de razón, y le dice: papi, ¿por qué estás así? Y él le dice: hija, todo está perdido, todo está perdido. Así que en ese momento su preciosa hija, su niña, le dice: papi, no todo está perdido, me tienes a mí, tienes a mi mamá, tienes a mi abuela, nos tienes a nosotras. En ese momento este hombre escucha las palabras de su pequeña niña, y estas palabras caen en su corazón con tanta fuerza que este hombre entonces recobra la esperanza y decide seguir adelante en medio de esa situación difícil. Este hombre decide intentarlo nuevamente. Este hombre decide levantarse en medio de su crisis, de su tormenta. Este hombre decide levantar nuevamente su empresa y su negocio. Y yo sé que así se sienten hoy muchos empresarios que me están viendo, muchos hombres y mujeres de negocio que ahora mismo están viendo este programa y están recibiendo este mensaje de conferencia vía televisión, vía nuestro canal en YouTube. Yo sé que así se sienten hoy muchos de ustedes, sin fuerzas, sin esperanza. Tu negocio quizás tuviste que cerrarlo porque por los decretos de las autoridades no puedes abrir tu negocio, o quizás el negocio está allí en un punto de estancamiento, casi al borde de la quiebra, a punto de hundirse la barca de tu negocio, de tu empresa, y te sientes como este hombre, y quizás algunos de ustedes están pensando lo mismo: todo está perdido, no hay esperanza. Pero hoy yo vine a decirte, si te sientes así, hoy yo vine a decirte: no todo está perdido, no todo está perdido. Si hay vida y esperanza, si tu corazón está latiendo, tu pulso está palpitando allí, es porque el buen Dios aún tiene cosas grandes que hacer contigo en esta tierra. Dios no ha terminado contigo. Mientras hay vida, hay esperanza, y mientras hay esperanza podemos seguir adelante. No todo está perdido. A Henry Ford le preguntaron en cierta oportunidad que qué haría si él cayera en bancarrota y perdiera toda su fortuna y perdiera todas sus empresas y sus negocios. Y él dijo: si cayera en bancarrota, Henry Ford dijo esto: si cayera en bancarrota y perdiera toda mi fortuna, todos mis negocios, ¿saben qué haría? Me volvería a levantar. Porque ya sé lo que es luchar para salir adelante. Ya sé cómo volver a hacer dinero. Ya sé cómo volver a emprender. Esto es una actitud de vencedor, de campeón. Y es la actitud que tú y yo debemos tener en medio de esta crisis. Así que no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Sigue intentando. Sigue avanzando. Sigue adelante. Vuelve a levantarte en el nombre de Jesús. Y con la ayuda de Dios vas a poder seguir adelante en medio de esta crisis, de esta tormenta. Entonces recuerda, no pierdas la esperanza. La esperanza en medio de la crisis es como un bote salvavidas que nos saca a flote y que echa todas las sombras de problemas atrás y que nos impulsa para seguir adelante. Por tanto, no pierdas la esperanza en medio de la crisis. Y voy a la clave número 6. La clave número 6 dice: no se desespere
En medio de la crisis no te desesperes. Esta clave también la podemos ver allí en Hechos capítulo 27. Mira lo que dice Hechos 27, versículos 18 y 19. Dice: al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Los aparejos era como la polea. Entonces, nota allí, ¿qué comenzaron a hacer los navegantes en medio de la crisis? Comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron las poleas del barco. En otras palabras, esta gente estaba literalmente desesperada. En medio de la crisis estaban desesperados. Y amigos, este es otro error muy común que hoy muchos cometen en medio de la crisis. ¿Qué hacen muchos hoy en medio de sus crisis? Caen en la desesperación. Y la desesperación no es una buena compañera en medio de las tormentas y de los tiempos difíciles. La desesperación te hará tomar decisiones inadecuadas, apresuradas en medio de los problemas, de los tiempos duros. Así que puedo pensar en otra historia. Había un hombre que estaba preso porque había cometido grandes delitos, y allí en la cárcel este hombre seguía teniendo mala conducta y lo aislaron, lo colocaron en una celda de castigo apartado del resto de la población penitenciaria, y lo colocaron en un cuarto totalmente oscuro, allí en soledad, aislado. Allí estaba este hombre entonces, y él pasaba las horas, se entretenía con una metra, algunos le llaman canica, una canica. Este hombre deslizaba la metra por el piso y la tiraba contra la pared, y luego a tientas en la oscuridad comenzaba a buscarla hasta que la conseguía, y volvía a hacer lo mismo una y otra vez, y así pasaba sus horas de tormento en esa celda oscura. Un día estaba aburrido de hacer lo mismo todo el tiempo, de tirar la metra y de buscarla, así que se le ocurrió tirarla para arriba. Y la sorpresa de él es que la metra no descendió, no volvió a caer. Así que él entonces comienza a mirar, todo estaba oscuro, no se podía ver nada para el techo de esa celda de castigo, y la metra nunca volvió a descender, no cayó. Él entonces comenzó a llenarse de desesperación allí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué la metra no volvió a caer? Se llenó de miedo, de temor, se cayó en una desesperación tal que comenzó literalmente a arrancarse los pelos de su cabeza. Y entonces le traían la comida y no quiso comer más, no probó más ningún bocado, por muchos días se echó a morir. En medio de su desesperación se echó a morir. Días después, los soldados que estaban custodiando esa celda de castigo, al no oír nada, no oían ningún tipo de ruido que venía de adentro de la celda, decidieron abrir a ver qué pasaba, y consiguieron a este hombre muerto allí en el suelo. Se murió de hambre, se deshidrató, no tomó más agua tampoco, se echó a morir, producto de su desesperación. Cayó en la desesperación. Y cuando los guardias entran a la celda y encienden las luces, ven que en el techo de esa celda había una telaraña grande, y allí estaba una metra incrustada en la telaraña. La metra que él lanzó no volvió a caer porque se quedó allí enredada en la telaraña que estaba en el techo. Esa era la explicación de por qué no descendió la metra. Amigos, muchos de ustedes hoy están en desesperación, como los navegantes, como el hombre de esta historia. Muchos de ustedes hoy están en desesperación. Esta tormenta los ha llevado a una desesperación y están pensando qué hacer. Van de un lugar a otro, piensan, me voy, me quedo, ¿qué hago? Están allí tratando de ver qué hacer en medio de esta crisis, pero ya están entrando a niveles de desesperación. Y esto es peligroso porque la desesperación nos puede llevar entonces a tomar
decisiones peligrosas, malas decisiones. Por desesperación la gente roba, por desesperación de conseguir las cosas fáciles la gente entra en estafa, por desesperación de conseguir las cosas de mala manera la gente mata, la gente hace tantas cosas malas. Así que si estás ahora ya entrando a niveles de desesperación por esta crisis, yo te animo y te invito a que hagas una pausa ahora mismo. Vamos, haz la pausa, entra a un tiempo de quietud en la presencia de Dios y comienza a entregarle a Él toda tu ansiedad. Comienza a entregarle a Dios todas tus cargas. Comienza a echar en las manos de Dios todos tus problemas. Comienza a darle a Él tu dolor, tu sufrimiento, tu desesperación. Y verás cómo nuevas fuerzas vienen a tu vida emocional, física y espiritual para seguir adelante en medio de la tormenta. Así que no caigas en la desesperación. Y cuando la desesperación venga a tu corazón y comienza a latir rápidamente por la ansiedad que produce la desesperación, ve a Dios y deja en sus manos tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu presente, tu futuro, porque Él tiene cuidado de ti. Y Él abrirá una puerta donde no la hay, abrirá ventanas donde no la hay. Él traerá una salida y una solución a esta situación. Yo quiero invitarles a que adoremos a Dios por un momento a través de este video musical que a continuación van a ver. Este video dice que Dios no nos soltará en la tormenta. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. No, Dios, en busco otra no hay. Terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti y no te
nunca te dejará, jamás te desamparará en medio de esta crisis, de esta tormenta. No me soltarás, se llama esta canción. Dios no te soltará en medio de la crisis porque Dios no ha terminado contigo, Dios no ha terminado conmigo, Dios todavía no ha terminado con esta nación. Así que este no es el fin del mundo, todavía no es el fin del mundo. Y voy entonces a la clave número 7 por hoy, ya estamos avanzando hacia el final de este tiempo de hoy. Y la clave número 7 es la siguiente: decida, en medio de la crisis, de la tormenta, decida animarse nuevamente. Decida animarse nuevamente. En Hechos capítulo 27, de donde estamos sacando todas estas claves de la historia de Pablo con los navegantes que naufragaron, dice allí en Hechos capítulo 27, versículo 25, dice: Pablo le dijo a la tripulación, le dijo a los navegantes que estaban desesperanzados, desanimados, desalentados y desesperados. Pablo les dijo lo siguiente, les dijo: ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Entonces, ¿qué le dijo Pablo a esta gente que estaba en esta crisis, en esta tormenta? ¿Qué les dijo Pablo? Señores, tengan ánimos, cobren ánimo nuevamente, que yo estoy seguro que va a suceder tal y como Dios me lo ha dicho. Dios le dijo a Pablo que no iban a morir, que a la final la vida, Dios iba a salvar la vida de ellos. Y así fue. Así que en medio de la crisis y de la tormenta, muchos entonces se desaniman. Allí se desganan, se desalientan, caen en un desánimo paralizante. Y este fue un error que cometieron estos navegantes y es un error que cometen hoy muchos en medio de esta crisis. Se dejan guiar por sus estados de ánimo, se dejan guiar por sus emociones de desánimo. Así que, es cierto, ¿quién no se ha desanimado con esta situación? El desánimo va a llegar a nuestras vidas. Martín Lutero dijo: yo no puedo impedir que los pájaros vengan a mí, vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan un nido en ella. Y es cierto, tú no puedes impedir que el desánimo venga a tu corazón, pero sí puedes impedir que se anide en tu corazón, que llene tu corazón. Así que a la final, amigo, esto del ánimo y del desánimo tiene que ver con una decisión. Alguien me preguntaba una vez y me decía: Elvis, ¿qué haces tú cuando te desanimas? Dame el secreto, dime cuál es el secreto para vencer el desánimo. Yo le decía: te voy a revelar el gran secreto de lo que yo hago cuando me desanimo y te lo voy a dar de gratis, no te voy a cobrar. Y le dije a esta persona: ¿sabes lo que yo hago cuando me desanimo? Sencillo, decido animarme nuevamente, tomo la decisión de levantarme nuevamente, decido continuar adelante con la ayuda de Dios. Así que a la final es una decisión. Tú decides quedarte desanimado o decides animarte nuevamente, mirar hacia adelante, tomar la fuerza y la ayuda de Dios y continuar. Es tu elección. Así que a la final el desánimo no es determinado por las emociones van y vienen, pero eres tú el que decide si te quedas allí acostado, desanimado, o si te levantas nuevamente y sigues adelante en el nombre de Jesús y con la ayuda de Dios. Tú lo decides, amigo. Dios sabe que estás desanimado ahora mismo, que esta situación te ha llevado a un desánimo tal de que ya no quieres continuar adelante y piensas que ya no hay manera de prosperar en este país y que ya no hay futuro para los venezolanos, para nosotros, y estás allí paseándote en la hamaca del desánimo, estás allí en el chinchorro del desánimo. Y tú que te sientes así, hoy yo quiero decirte: Dios me dice que te diga hoy, esta palabra es para ti que estás desanimado allí y no quieres seguir adelante. Dios dice: levántate y resplandece. Dios dice: mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente, que no temas, no desmayes, no
te desanimes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo y estaré contigo hoy, mañana y siempre, a donde quiera que vayas. Dios hoy te dice, yo estoy contigo en esta crisis. Levanta el ánimo. Ánimo, señores, ánimo, ánimo, recobra el ánimo con Dios y levántate, sigue adelante. Dios está contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en los tiempos buenos y en la crisis, en las verdes y en las maduras. Todavía Dios está contigo. Así que yo hoy te digo, como le dijo Pablo a estos navegantes, ánimo, señores, que este no es el fin, no todo está perdido, Dios está con nosotros, podemos seguir adelante. ¿Y qué quiero que hagas esta semana? ¿Qué quiero que hagas? Quiero que pienses en todo aquello que de alguna manera te infunde ánimo y esperanza. Piensa en las cosas positivas. Piensa, yo sé que tienes 100 razones para estar desesperanzado, desesperado y desanimado. Las 3 Ds que hoy hemos hablado. Hoy hemos hablado de estas 3 Ds. Desesperanzado, desesperado y desanimado. Yo sé que tienes 100 razones para estar desesperanzado, desesperado y desanimado. Pero por cada 100 razones para estar desesperanzado, desesperado y desanimado, hay 1000 razones para continuar. Así que piensa en lo que tienes a la mano, piensa en lo positivo, piensa en las cosas buenas, agradece y eso va a llenarte de esperanza, de ánimo y de fuerza para seguir. ¿Qué más quiero que hagas esta semana? Que procures conectarte con personas que levanten tu ánimo y tu esperanza, que añadan valor a tu vida. Conéctate con esas personas vía WhatsApp, allí utiliza las redes, comienza a oír mensajes positivos. Ve este programa cada semana porque te va a llenar de fuerza, de ánimo, de aliento y de fe, de esperanza para seguir adelante. Y cuando sientas desesperación por toda esta situación, ¿qué quiero que hagas? Inmediatamente vayas a Dios y le entregues a Él toda tu ansiedad, todo tu afán, tu angustia y tu desesperación. Y verás cómo Él traerá paz a tu corazón en medio de la tormenta. Y de eso trata esta canción con la cual vamos a ir cerrando. Paz en medio de la tormenta. Ya nos queda pocos minutos. Vamos a ir cerrando entonces con esta melodía también. Paz en medio de la tormenta. Las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena, tristeza, un futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas continuar. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Quiero decirte que muchas veces yo me siento igual que tú, sí. Y mi corazón anhela algo de verdad. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir.
mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza. Oh sí, tú puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Así es, tú puedes tener paz en medio de esta tormenta, amigos. La paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará tu corazón en Cristo Jesús. Yo quiero que mientras esta canción sigue allí en el fondo, escuchándose, vamos a ir delante de la presencia de Dios ahora. Te invito a que te unas conmigo en esta oración desde casa, allí donde estés, y juntos le digamos a Dios: Señor, Señor, aquí estamos delante de ti. Esta tormenta es muy dura, es muy difícil y parece arreciarse cada día más. Pero en medio de esta tormenta, Señor, yo te pido en este momento, vamos, dile allí a Dios conmigo: lléname de esperanza, dame nuevas fuerzas, lléname de ánimo para seguir adelante, ayúdame a decidir, a animarme. Vamos, en medio de la desesperación, Dios quiere ser tu paz en medio de la tormenta. Dios quiere calmar esta tempestad y venir a tu corazón y traer esa paz que necesitas en medio de la tormenta. Porque esa es una realidad. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, aunque no puedas seguir. Señor, ahora mismo yo te pido que renueves la fuerza de aquellos que nos están viendo. Yo te pido que renueves la fe de aquellos que nos están viendo. Yo te pido que levantes la esperanza de aquel que la está perdiendo. Yo te pido, Señor, que en medio de la desesperación en la que algunos están, tú traigas tu paz en medio de esta tormenta. Cobramos ánimo, cobramos fuerza, decidimos seguir adelante en el nombre de Jesús, porque no todo está perdido y porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amigos. Ya para finalizar nuestro tiempo de hoy, quiero que veamos un clic de video corto y esto tiene que ver con el nuevo curso que vamos a comenzar a promocionar esta semana. Vamos a ver este clic de video. Todos los días nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué clima vamos a tener? ¿Cómo tener tiempo para todo? Pero hay preguntas más importantes, como ¿por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Hay algo más en la vida? Me había dado cuenta que yo había dado una respuesta a la pregunta más importante que como humanos enfrentamos. ¿Existe Dios? Sin siquiera haber buscado la evidencia. Y se supone que era científico. A los 28 ya tenía muchas de las cosas que creí que quería. Mi novia estaba en la portada de revistas, un BMW, y me sentía tan infeliz. Fue entender tal vez que nunca iba a encontrar la felicidad donde la buscaba. Creo que por muchos años siempre luché para ser fuerte dentro de mí y como si fuesen solo necesarios yo y mis amigos, y era como invencible, pero la verdad es que ninguno lo somos.
encontré propósito, sentido, encontré esperanza. Dios tomó algo tan roto y lo convirtió en una hermosa obra de arte. Alfa es un lugar donde puedes ser tú mismo, puedes decir lo que piensas y desafiar todo. Ninguna pregunta es muy compleja o muy simple. Y tu punto de vista es tan importante como el de cualquiera. Vamos a recorrer un camino juntos, una aventura para explorar las interrogantes de la vida, la fe y el sentido. Hey, y si quieres saber de qué se trata este nuevo curso que vamos a poner a la disposición de todos ustedes, Alfa, te invito a que sintonices nuestro programa de televisión este miércoles a las 9 de la mañana. Vamos a estar dando allí toda la información acerca de este nuevo curso Alfa. Gracias por vernos hoy, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Desde aquí un abrazo y bendiciones para todos. Hasta la próxima.